profesor Mario Sobarzo, aquí en Los H, en su oficina, para compartir algunas reflexiones respecto a lo que es el Estado laico y el bullado y comentado Te Deum evangélico. En primer lugar, nos interesa saber tu perspectiva respecto de lo que significa un Estado laico, si es realmente como se hace esta caricatura de un Estado ateo. Ujú. ¿Ya? No sé qué apreciaciones tienes. Bueno, lo primero que hay que decir es que, claro, el concepto de laico viene de la Edad Media. En una época, en la Edad Media, donde es que el conocimiento universitario eran todos sacerdotes, los que iban justamente a estudiarlo, o frailes o novicios, son los que pasaban por las universidades. Hay que recordar que la Universidad Europea surge en el siglo XI. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Que en cierto momento se desarrolla la jurisprudencia, los abogados y a ciertas profesiones que se conocen como profesiones libres. ¿Ah? Los médicos, los abogados, los ingenieros, que no es necesario ser, ¿cómo se llama? Para ser ingeniero, ser religioso. ¿No? Tú puedes construir edificios sin necesidad de estar vinculado a la religión. Entonces, o al derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que para separarse de los sacerdotes, de los que están, ¿cómo se llama? De los que han entrado en la Iglesia Católica, se empieza a hablar de estas personas que son laicas, ¿ah? Que son personas que no son ateos en ningún caso, sino que pueden ser creyentes, pero que no visten hábitos, ¿ah? No son religiosos simplemente. Entonces el concepto de laico tiene que ver justamente con esta escisión de una parte de la sociedad que puede participar del conocimiento universitario, que puede cumplir funciones estatales, ojo con el concepto, porque bueno, hay Estado, pero ¿cómo se llama? Pero funciones públicas, como ser abogado, como ser médico, sin necesidad de haber pasado por la religión. Esa es la escisión. Posteriormente, en el lenguaje político se empieza a utilizar el concepto de laicidad para diferenciarlo justamente del ámbito de lo religioso. Porque ¿qué sucede? Sabemos bien que uno de los primeros actos políticos que ocurre en los cuales las monarquías absolutas empiezan a renunciar a su poder sobre los súbditos es justamente cuando empiezan a reconocerles que hay ámbitos que son de su vida privada y que no debemos interferir en ello. Esto que es justamente el conflicto que se conoce o que termina por resolverse con lo que es el Bill of Rights, el Acta de Derechos de Inglaterra, en el cual se le garantiza a los súbditos, por ejemplo, la protección de su cuerpo y no ser torturado cuando es que se los enjuicia, o el hecho de que en realidad puedas apelar cuando eres detenido en forma arbitraria y puedas, ¿cómo se llama?, apelar a los tribunales de justicia, aunque sea el rey el que te mandó a detener, etcétera. Ese grado de protección de nuestros derechos civiles, de nuestro ámbito privado, es en el fondo el lugar donde es que se radica lo religioso. Y se deja entonces lo religioso dentro de los ámbitos más personales, más privados. Es parte de lo que yo puedo hacer y que el Estado no me puede impedir. No deja de ser interesante justamente que por eso este acta de derecho incorpora el elemento religioso, y es justamente en Inglaterra donde es que se garantiza al mundo protestante el hecho de poder practicar su religión, poder practicar sus ritos en forma privada, y se le reconoce justamente a las iglesias, a las religiones que no son la iglesia anglicana, no son la iglesia católica, el hecho de que sus templos van a tener un carácter privado y por lo tanto no van a ser intervenidos por el Estado, no van a ser invadidos por el Estado. En ese sentido, lo que hace justamente la inversión con esto, con el desarrollo del Estado moderno, es permitirle al mundo, al ámbito religioso, el seguir existiendo, el seguir sobreviviendo en el ámbito de lo privado, como no es menor. O sea, en Roma también era así. Había religión pública, pero la verdad es que la mayoría de los ritos eran privados. Y el espacio público queda caracterizado como un espacio donde es que todas las religiones pueden participar igualmente, pero que ninguna tiene la legitimidad para decir nosotros somos la religión del Estado, somos la religión dominante, ni mucho menos. Todas son reconocidas, pero no significa que en realidad el Estado tenga que comprometerse con una en específico. En ese sentido, lo interesante de esta definición del Estado como Estado laico es que le permite al feligrés, le permite al creyente el hecho de seguir practicando su religión en forma privada, poder tener las concepciones que quiera, poder practicar sus ritos, etcétera, pero reconocer justamente que por lo mismo el Estado no puede involucrarse dándole beneficio a una o protegiendo a una en específico. Y aquí es lo segundo, el tema de los Te Deum. Los Te Deum son una figura monárquica. En realidad era la vinculación de la Iglesia Católica, no es en ningún caso Iglesia Protestante, con el rey, al cual justamente le hacían llegar, era la forma, los reclamos con respecto a cosas que estuvieran ocurriendo, políticas que estuvieran desarrollando, o incluso interviniendo en temas que pudieran tener
tener que ver con políticas públicas, etcétera. Y efectivamente el rey iba ahí, participaba y hacía un voto de alianza entre el ámbito del poder monárquico y que estaba sustentado en la religión. Hay que recordar que todas las monarquías se sustentaban en elementos religiosos. Entonces era la posibilidad del vínculo de alianza. El tema de la pregunta de fondo es por qué se sigue heredando, por qué se sigue manteniendo esto en estados republicanos que por definición son justamente laicos porque reconocen a todas las personas, a todos los seres humanos, la posibilidad de practicar sus ritos pero en forma privada. ¿Y por qué se sigue practicando un ritual público de este tipo? Yo soy de los que pienso que hoy por hoy ya no tiene sentido. Es como la figura de la primera dama. La primera dama tenía sentido en el modelo monárquico porque era el rey y la reina. O sea, si estaba casado con el rey, en realidad a ella le correspondía ocupar y hacer roles. Pero en un modelo republicano, ¿por qué la señora que eligió el candidato o la candidata, así que está casada, por ejemplo, y es lesbiana, por qué tenemos que nosotros aceptar de que en realidad tenga dinero del Estado para poder hacer proyectos personales o para hacer caridad o para otras cosas? O sea, es una cuestión que es una institución que se tiene sentido cuando tú eliges, cuando tú tienes reyes, pero cuando tienes presidente, lo que uno debiera tener es el presidente o la presidenta, si es electa una mujer. Y vale contar, ¿por qué tiene que estar metido el resto de la familia? ¿Por qué tenemos que elegir a la familia por el hecho de que la persona se casó con él o él lo eligió? No es una razón sustentable hoy día en los sistemas republicanos. Lo propio del sistema republicano es el respeto a todas las miradas, a todas las visiones, pero obviamente porque es un tema privado en su ámbito privado, no en el ámbito público. Ahí es donde es que yo creo que es el problema. Hay que entender que laico y ateo no tienen nada que ver. O sea, de hecho, los estados ateos han habido, pero han sido muy poco respetuosos justamente de la diversidad de miradas, incluso en el ámbito privado. En cambio, los estados laicos son respetuosos, en tolerancia justamente al tema religioso, pero en el ámbito privado. Francia, que es el gran ejemplo de un estado laico, no te permite llevar ningún tipo de símbolo religioso a las escuelas ni a practicar ningún tipo de acción religiosa en una escuela. Eso, por supuesto, para el mundo musulmán, que utiliza la burka u otro tipo de cosas que muestran justamente la diferencia entre el hombre y la mujer, es un problema porque no pueden ir las niñas ni con pañuelos ni con nada a la escuela, pero también para los niños que son o niñas que son de la religión católica o de las religiones cristianas no pueden ir con cruces, no pueden ir con las medias lunas, no pueden ir con el Mayan David, o sea, no pueden utilizar justamente ningún símbolo religioso porque desde el punto de vista del Estado francés tú puedes vivir tu religión en el ámbito privado, pero si tú lo llevas al ámbito público lo que generas es conflicto. Hay que recordar que los franceses tienen la matanza de San Bartolomé, que es una matanza tremendamente terrible, hecha por católicos contra los protestantes, y que les genera un impacto hasta el día de hoy en su mirada con respecto a la religión, mucha sospecha con respecto a los crímenes de odio producidos por motivos religiosos. Así que hay que aprender, yo creo que estas tradiciones republicanas que nos han enseñado que sí, que es importante respetar las religiones, pero siempre y cuando es que esto sea un tema que cada cual pueda vivir en forma libre sin molestar al resto. Mario, otra pregunta. ¿Qué te parece respecto al plano nacional, más específicamente en la Iglesia Evangélica, estas intervenciones que se hacen ligadas a los temas valóricos y la incidencia pública que se busca detrás de esto? ¿Te parece que sea la instancia o es realmente, si se hace alusión a una ley, alguna otra instancia, pienso yo, como por ejemplo el Congreso, que es realmente donde se delibera y se tiene que dar el espacio a este debate? ¿Te parece Sí, sensato? yo creo que no es sensato, especialmente no solo porque fue una ofensa finalmente, o sea, se tuvo un tono que no es el correspondiente a la máxima autoridad de una república, o sea, y eso es un tremendo problema. También cuando lo hacen en el último año del gobierno. Si esto hubieran hecho el primer año, significaría que el Te Deum evangélico se acaba, porque la presidenta no había ido nunca más a una participación en un tipo de cosas como esta. Entonces, hay una cuestión muy oportunista, además en el contexto de una elección presidencial, donde es que se abuchea a la presidenta o se le gritan cosas a la presidenta, mientras a otro candidato se lo aplaude. O sea, también aparece muy vinculado a una cuestión política, y ahí es donde es que está el gran problema. No es casual de que Maquiavelo haya sido uno de los primeros que en la época moderna haya visto la función de la religión para los beneficios políticos, o sea, utilizar la religión para obtener réditos políticos. Y eso que hoy día nosotros consideramos de que en una sociedad laica nuevamente debería estar excluido, no debería ser un tema. Deberíamos permitir justamente que los temas de este tipo
quedaran reducidos al hecho de la alianza, de la unidad entre el mundo evangélico y el Estado, si es que se quiere conservar el Te Deum. Yo estoy en la lógica de que ojalá se elimine todo tipo de Te Deum, que creo que si bien la persona puede ser creyente y puede participar a título personal, no creo que las instituciones de la República tengan que estar vinculándose con las religiones ni con las iglesias. Creo que es una cuestión que cuestiona un poco la laicidad justamente del Estado. En ese sentido, creo que fue extemporáneo, creo que fue una ofensa, creo que además fue muy malo para el mundo evangélico. Aquí en esta universidad, yo siempre lo cuento, es una universidad donde el mundo evangélico es muy fuerte, casi es normal encontrarse un 30%, un 20% de los estudiantes que son del mundo evangélico, y lo que hace justamente una universidad como la USACH es tolerar, generar tolerancia, es enseñar la tolerancia, y creo que este tipo de cosas lo único que hacen es producir justamente contradicción con ese modelo de tolerancia, con ese modelo de respeto a las miradas de los demás. Cito justamente a Voltaire, que en un famoso texto que es sobre la Carta sobre la Tolerancia, dice: sí, la tolerancia es muy relevante, pero para tolerar hay que partir siendo tolerante. O sea, se puede tolerar en la medida de que uno acepte la tolerancia. Al fanático, al que es extremista, al que no quiere aceptar la tolerancia, no se lo puede tolerar, porque no está dispuesto a entrar en el marco del acuerdo básico para la convivencia cívica, para la convivencia que, si no, no termina en esto, en las guerras de religión. Y hay que tener ojo, porque las guerras de religión fueron muy terribles, diezmaron la población europea en su momento y terminaron con nadie que triunfó, porque finalmente nadie renuncia a su religión porque lo estén obligando. Y eso es una cuestión que hay que entender. Las convicciones profundas que tenemos en una sociedad democrática se tienen que zanjar democráticamente, y si la mayoría piensa de que hay que aprobar una ley de aborto, bueno, a uno no le gustará y no lo practicará porque va contra su creencia, pero no puedes obligar al resto de la mayoría de las personas a que crea lo que tú piensas o lo que tú crees. Creo que eso es simplemente totalitarismo, y sabemos bien que los totalitarismos de cualquier tipo son un peligro para la convivencia cívica. Ok, muchas gracias, Mario. Muchas gracias.